Y nos estamos reencontrando con Juan Pablo Labat, hoy bajo el tema 4 frentes políticos para el progresismo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días al equipo y buenos días a la audiencia. Es realmente un gusto encontrarnos en este nuevo país, a posteriori de los resultados electorales, la primera audición que tenemos juntos. Cierto. Después de la victoria progresista. Y bueno, creo que todavía están los ecos del festejo sonando por ahí, todavía están los intercambios con la gente con la que uno se conoce hace muchos años, los intercambios el retorno de la esperanza, el retorno de una actitud distinta. Creo que algo en esta sociedad cambió, además del resultado. El estado anímico. El estado anímico, por lo menos de una barra importante de la sociedad, por lo menos, no sé si de la mitad, pero sí de un porcentaje importante de uruguayos y uruguayas que estaban preocupados y ocupados con la situación, con las situaciones como las que venías narrando, y bueno, no queda más que empezar a ocuparse ya del futuro cercano, y en ese sentido venía este título: 4 frentes políticos que deberá atender el progresismo, y voy a arrancar por el primero. No sé si me va a dar la columna de hoy para poder redondearlos, pero por lo menos la intención es plantear algunos escenarios y algunas reflexiones que intentan recoger algo de la experiencia de los gobiernos frente amplistas anteriores. Por supuesto que estas cosas son apreciaciones personales, de carácter subjetivo, y que puede haber tantas opiniones como directores técnicos tiene el Uruguay. Seguro. Pero bueno, el primer asunto que me parece fundamental es un asunto institucional, el primer frente político, y que tiene que ver con conocer el estado de situación del país y de las instituciones. No se puede pensar, para quien quiera hacer política pública, y ahí voy un poco más a mi tema central de mis columnas. Quien quiera hacer política pública tiene que conocer el estado de situación de la sociedad, pero también el estado de situación del Estado, ¿verdad? Que es el principal instrumento de intervención política. Eso requiere, haciendo una analogía con este gobierno, poner en práctica aquellas famosas auditorías con las que se amenazaba a los compañeros frente amplistas que habían desempeñado tareas de gobierno durante las 3 administraciones anteriores. Recordemos que hubo una enorme campaña de expectativas para llevar presa a la gente que gestionó durante los 15 años del progresismo por parte de esta administración, que se iba a desplegar a través de decenas y decenas o centenares de auditorías en todas las instituciones del Estado, que iba a llegar a la verdad de los asuntos de los cuales se quejaba la coalición republicana, acusando al Frente Amplio de un montón de irregularidades, desidia y poco apego, un conjunto de frases que se instalaron desde el principio como un corolario de una campaña de odio que ya venía de lejos, no era solamente de 2019. Sí, con respecto a eso, Juan Pablo, la otra vez mencionábamos que no supimos ni los resultados ni los costos de esas auditorías, ¿no? Bueno, no lo supimos porque no lo subieron, no porque no hubiera una campaña, no porque no hubiera una gran y potente agencia de publicidad para difundirlo, ¿verdad? Y un montón de soldados dedicados a esa tarea, que fueron asignados en el Frente del Odio para la construcción de esta forma de política que feliz 24 de noviembre planteó dar vuelta una página, no solo con un resultado, también con un discurso muy interesante que ha sido analizado por propios y ajenos, que marca un cambio en el eje de la política. Pero es inesquivable la tarea de auditar el Estado, no desde esa perspectiva de llevar a nadie preso, si lo tiene que ir, lo tendrá que ir, pero sino para conocer realmente cuál es la máquina, cuál es la maquinaria, cuáles son las capacidades, cuáles son los déficits que va a tener el principal instrumento global de transformación política que se ejerce en el sistema democrático republicano, y en particular en un país tan estadocéntrico como es el nuestro. Entonces ahí
hay que dejar por escrito cuál es la línea de base, de dónde parte el cuarto gobierno progresista. Qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que falta, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo, para poder ajustar realmente las expectativas y las perspectivas de un proyecto que después tiene que afinar, y ahí me paso al segundo punto, cuál es la dimensión operativa de las prioridades definidas por el gobierno. Frente Amplio marca en un enorme y multitudinario proceso la discusión programática, de ahí sale un programa que viene a ser como un libro de intenciones y compromisos, del cual se derivan después propuestas para los planes de gobierno, que no dejan de ser, en el fondo, también compromisos e ideas que deben materializarse cuando pasan a la parte operativa en acción política del Estado, y yo digo que no solo del Estado, y ahí me voy a ir al tercer punto, pero en lo que hace al Estado, esas prioridades operativas tienen una gran encrucijada. Los gobiernos progresistas anteriores, como ese estilo en el Uruguay, fueron en cierto sentido bastante presidencialistas, y en ese sentido este gobierno va a tener un tópico diferente, porque va a requerir de una negociación política permanente a nivel parlamentario para construir las mayorías puntuales que se precisen para cada caso, ¿verdad? Pero además de esa discusión, es muy importante que entendamos, y acá va una opinión muy personal, una perspectiva muy personal en la que he hecho mucho énfasis en todos los espacios que he podido incidir, y tiene que ver con que la construcción de los proyectos que realmente pretenden solucionar los problemas de la gente han tenido dos perspectivas. Una es la identificación específica de esos problemas vinculados a esos proyectos, podremos decir, por ejemplo, la pobreza infantil, ¿verdad? Y asignárselos a un determinado ministerio para que comande la solución, y que ese equipo ministerial se dedique a hacer las negociaciones políticas que precisa para su implementación. Otra es que esos problemas sean discutidos en el seno del gobierno y también, obviamente, de la fuerza política para su visualización compleja y su involucramiento en un proyecto definido, y que ese proyecto después demande la participación de cada una de las partes. La primera experiencia, la primera de las dos modalidades, la asignación por cartera, podríamos decir, ¿no? Creo que ha mostrado enormes falencias y problemas, por lo menos a nivel de los problemas sociales. La otra construcción, estilo PANES, Plan de Emergencia, que concitó un poco la comunión necesaria y obligatoria de todos los ministerios en la cuestión social, yo creo que tiene más trabajo, más dificultades, pero muchos mejores resultados. Hay una primera encrucijada en la definición de los grandes problemas del país, en cómo el Estado administra la cuestión política dentro y con su institucionalidad. Y ahí se puede jugar un partido, y cada gobierno tiene que resolverlo in situ, porque el estado de situación de las instituciones, que hablaba en el primer punto, y el estado de situación de la sociedad y de la política requieren un análisis uno a uno, y no hay una fórmula mágica y cerrada. El tercer frente es la organización del frente propiamente político, ¿verdad? En él está la comunicación política de masas, están las definiciones organizativas de esa comunicación y de la participación social. Este gobierno anunció y pretende ser un gobierno de diálogo y de unidad, que pretende unir a los uruguayos, y ahí estamos hablando no solo de actores políticos, estamos hablando de actores sociales. Hay mucho diálogo social en la vuelta, y no solamente el de la seguridad social, que va a tener que abarcarse, y mucha comunicación política. Y además tenemos y tuvimos la experiencia de varias giras a lo largo del país que significaron el Frente Amplio Te Escucha y los diálogos del FA, que de una manera u otra mostraron la oportunidad de que ahí no solamente el gobierno, sino también el Frente Amplio como tal, y quienes puedan ser sus aliados, ejerzan esta idea de participación, de discusión, de escucha, ¿no? Que vaya
ya contestando del pique y levantando una observación que el pueblo uruguayo le hizo al Frente Amplio, que es: ustedes se retiraron de los territorios. Uh-huh. De esa conclusión que sale de esa gira del Frente Amplio, este nuevo gobierno y este Frente Amplio no se puede olvidar. No se puede olvidar de que eso pasó, porque la demanda del Poder Ejecutivo, de horas de trabajo de quienes dirigen y quienes articulan en él, es infinita. Y es muy fácil tender a meterse adentro del gobierno, a gobernar desde la tarea esta del Ejecutivo, que no tiene hora de inicio ni de finalización y que tampoco tiene licencia ni intermedios como puede tener el Parlamento en algunos momentos y demás cuestiones. Es una tarea permanente que demanda siempre más energía de la que existe. Por lo tanto, en esto es fundamental, y en especial porque la campaña del palo en la rueda va a existir. Ya empezó. Ya escuchaba el otro día a parlamentarios desocupados y ocupados de los dos, de la coalición, anunciando ya el fracaso del gobierno del Frente Amplio antes de empezar. Uh-huh. Por lo tanto, la campaña El palo en la rueda va a seguir, y por lo tanto esa discusión no se puede abandonar y no se puede dejar entregada a su suerte, ¿verdad? Y esto requiere una estrategia comunicacional que el próximo gobierno va a tener que encarar, que también se ha visto con ciertas novedades en el resto de Latinoamérica, de algunos procesos políticos interesantes. Estoy mirando el mexicano, por ejemplo. Es un proceso muy conversado, ¿no? Muy conversado, muy intervenido desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, en el caso de su presidente anterior y de su presidente actual, ¿verdad? Y bueno, y el papel que han tenido los grandes comunicadores políticos, ¿no?, en estos procesos de transformación, y no podemos esquivar mencionar a Lula, mencionar a Petro, mencionar a Pepe Mujica, ¿verdad? Grandes comunicadores populares que han permanecido siempre en contacto con el pueblo. Y bueno, esta nueva generación de política que ingresa hoy también en el Parlamento, y en el Parlamento y en el Ejecutivo, va a tener que cometer esa tarea que no es nada sencilla. Y el último frente político es un frente de largo plazo y de carácter esencialmente político, y por lo tanto no es una tarea del Estado, que es eso que yo vengo planteando de la lucha por el 60%. Este próximo gobierno progresista tiene la tarea no menor de lograr más gobiernos progresistas. Eso tiene que ver con los resultados y con las expectativas que la gente tiene sobre el proceso progresista y lo que pueda llegar a lograr. Y el proceso de construcción de expectativas tiene mucho de conversar. Las expectativas o las hacemos en la discusión política, informando y escuchando, o las hace el mercado con propaganda, o las hacen las estrategias de marketing de la nueva política que implanta estas cuestiones del odio al otro, de la negación de lo que hay, de la destrucción de lo que exista. Entonces acá hay dos opciones: o el progresismo tiene una estrategia comunicacional para trabajar en la supervivencia y continuidad del progresismo, integrando cada vez más gente y no dejando a nadie atrás, no solamente desde el punto de vista de su condición social, sino también en su condición política, cosa que el compañero elegido presidente ha dicho una y mil veces. O va a volver a enfrentarse a tener que asumir un juicio que se hará dentro de 5 años, no sobre lo que ha hecho, sino sobre lo que mediáticamente se construya de lo que ha hecho. Y en ese sentido me parece que la experiencia del 2019 es muy significativa. Durante 3 periodos el Frente Amplio se ocupó de hacer, y no necesariamente de comunicar lo que se hacía, de entender lo que la gente entendía de lo que se hacía, de escuchar lo que la gente pensaba de lo que se hacía, sino de hacer. Desde una perspectiva muy altruista, pero también un tanto egocéntrica, ¿verdad? Y un tanto soberbia, como se nos acusó en algún momento. Creo que es una oportunidad de cambiar esa pisada y de entender de que el próximo progresismo depende no solamente de lo que se haga
en este próximo periodo, sino de lo que se entienda que se hizo. Y para eso es fundamental que la gente sea parte del proceso, ¿no? Y no un objeto al que se dirige simplemente la comunicación política. Con esos 4 frentes, el conocer el Estado, el auditar y conocer el Estado, el definir la parte operativa de las prioridades con la discusión interna de cómo organizar la institucionalidad para este proceso, ¿verdad? En la organización del frente de la política en todos sus planos, ¿no? Desde el parlamentario hasta el popular, ¿verdad? Y en la pelea por la construcción de una cultura progresista es que creo que se juegan las claves de, en cierto sentido, el éxito y, por supuesto, del beneficio de las enormes mayorías de nuestro pueblo. Juan Pablo, como siempre, riquísimo el espacio, y así lo hace notar la audiencia a través de los mensajes que nos están llegando, varios allí en el chat de YouTube, por ejemplo. Bueno, sería largo leerlos todos, pero un agradecimiento en nombre mío y de la audiencia. Nos reencontramos en 15 días y seguimos profundizando en seguimos, digo, me subo a caballito, ¿no? No, el agradecido soy yo. Bueno, un saludo para todas y para todos, y bueno, y sigamos desmenuzando. Muchas gracias.